El cartucho maldito de Mario 64. Cuando era más pequeño, me gustaban mucho los videojuegos, en especial el juego de Super Mario 64. Recuerdo que solía jugarlo en casa de mi tía, pero con el paso de los años el juego fue olvidado junto con muchas otras cosas. Hasta que un día, navegando en internet, me topé con un extraño anuncio, un pop-up para ser exacto, en el que anunciaban la venta de cosas viejas y usadas. Después de un rato viendo cosas inservibles o que no conocía, vi algo que me llamó la atención. Un cartucho de Super Mario 64. El mío había desaparecido, pero aún conservaba mi vieja Nintendo 64, así que decidí comprarlo. Debo decir que fue una ganga. Nunca había pensado que el juego que yo tanto estimaba y recordaba con tanto cariño, alguien lo vendería a un precio bastante bajo. Al cabo de una semana, el juego llegó a mi casa. Venía en una caja algo usada y no le di importancia. Igual lo que me interesaba era el juego y no la caja. Al abrirle y sacar el juego me sentí algo estafado. El cartucho se veía bastante mal. En vez del gris que lo caracterizaba tenía un color algo amarillento, como si hubiese estado expuesto al sol durante un largo periodo. La imagen estaba rasgada en una esquina. En fin, no era un juego bastante cuidado, pero bueno, eso no importaba. No creí que el juego funcionara del todo, así que para sacarme la duda busqué mi vieja Nintendo 64 y deseé que siguiera funcionando. Cuando al fin prendió, y después de insertar el cartucho, se escuchó un pequeño zumbido, como si mi vieja consola estuviera forzando mucho. Después de tantos años guardada era de esperar. Al iniciar todo comenzó normal. La cara de Mario apareció en la pantalla. Recordé que el rostro de Mario se le podía deformar y le estiré algunas partes del rostro. Pero cuando le iba a estirar su oreja, el juego se detuvo y comenzó a pixelearse. Fue frustrante porque tuve que reiniciar la consola y no leía el juego. La pantalla muchas de las veces emitía estática que me molestaba cada vez más. Para hacer un juego viejo era algo normal, así que lo quité y comencé a limpiarlo. Después de varios intentos, el juego volvió a funcionar. Al inicio decidí ya no molestarme más el rostro de Mario y decidí comenzar el juego, iniciando así una nueva partida. El juego comenzó directo en el castillo, saltándose la introducción, donde Peach invita a Mario a su castillo. Al instante no lo noté, ya tenía bastante tiempo que no jugaba, así que no recordaba esa parte del juego. Antes de entrar al castillo, vi que el cielo y el agua tenían un tono rojizo, pero como estaba jugando en una 64 muy vieja, y un cartucho sin ningún cuidado, creí que fue algún cable o quizá que los colores de mi televisión estaban fallando. Lo ignoré y entré dentro del castillo. No había con quién hablar. Recordé que allí estaba Toad, que suponía que antes de entrar debía haber visto a la princesa Peach. No había sonido tampoco. Todo estaba en silencio y la única puerta que podía entrar era la del campo de batalla de los Bob-Ombs. Cuando entré a la habitación, en vez de estar el cuadro de los Bob-Ombs, había un lienzo en blanco. Pensé que eran bugs menores y no afectarían el juego, así que entré en él. Cuando tuve que elegir la misión donde se suponía estaría un fondo blanco con una estrella de Mario, todo se volvió negro y después comenzó dentro del escenario. Ahí la misión parecía normal. Por fin estaba jugando mi juego favorito de la infancia y todo iba con tranquilidad. Hasta que extrañamente vi un Luigi correr. Luigi no aparecía en este juego que yo recordara, y por pura curiosidad lo seguí. Pero comenzó a correr más rápido. Después todo volvió a ser diferente a mis recuerdos. Cada vez que tomaba una moneda, la música se volvía más acartonada e irreconocible. Los enemigos se volvían más lentos y el fondo más tétrico y mórbido. Eso me perturbó mucho. ¿Dónde estaba el juego que recordaba? Y luego pensé que ese cartucho no era normal. Tal vez alguien lo había modificado solo para fastidiar. Cuando subí a la montaña no había balas de cañón bajando e intentando golpearme. Y a ese punto ya no podía ver a Luigi, pero seguía subiendo hasta que llegué a la cima. No vi a Luigi en ningún lado, tampoco al Rey Bomba. Solo una pequeña cabaña situada en el centro. Como ya no sabía qué hacer, entré. La puerta se cerró cuando apareció la imagen de Luigi colgado del cuello, con rápidos colores alternados, que fue acompañada por un horrible chillido muy molesto a los oídos, junto con un sonido de golpeteo a las teclas de un piano sin ningún orden. Mario dejó de seguir mis órdenes y comenzó a sollozar, y luego la pantalla se desvaneció para sacar a Mario de esa pintura, y en lugar del lienzo blanco apareció la imagen de Luigi colgado. Decidí apagar la consola, pero Mario entró a la habitación sin haberlo movido. Dentro del pequeño cuarto había Toads con expresiones de dolor y odio. Sus caras se veían muy molestas y miraban a la pantalla. Tenían túnicas blancas, manchadas de rojo, parecía sangre. Estaba muy asustado, no había forma que jugara eso. Cuando me decidí a apagar la consola, Mario dijo:
vamos por ti. Y en ese momento la puerta de mi casa fue golpeada por alguien. No quería ver quién era, aunque sabía que los personajes del juego no podían salir de ahí, me daba miedo que pudiera estar equivocado. La puerta siguió siendo golpeada, y cuando pensé que no podía tener más miedo escuché que Manuel gritaba que si había alguien en casa. Eso me tranquilizó mucho. Cuando abrí la puerta estaba pálido, según lo que Manuel decía. Creí que si le contaba no me creería y así fue. Tuvimos que prender la consola para que él mismo lo verificara. Pero cuando el inicio del juego no se trabó ni un solo instante, ni parecía tener algún error, era como si el juego estuviera nuevo. Apagué y prendí la consola de nuevo varias veces, pero siempre lo mismo. El juego sin ninguna modificación, sin Luigi y con la música y los colores normales. Manuel se burló de mí por varios minutos y se fue de mi casa diciendo que me dejaría jugar mi juego maldito tranquilamente y que pensara más ideas absurdas que inventar. Me sentí muy estúpido. En mi enojo y algo extrañado decidí prender la consola de nuevo y jugar normalmente el juego. Cuando lo terminaría lo vendería de nuevo por el mismo precio. No inició con la cara de Mario. En su lugar apareció en el instante en el que me había quedado antes de la llegada de mi amigo. Mario seguía viendo hacia la pantalla y algunos de los Toads decían cosas incomprensibles. Mario seguía viendo sin moverse, no decía nada. La pantalla comenzó a parpadear y Mario seguía sin hacer nada. Después de algunos parpadeos, comienza a moverse. Gira su cabeza hacia la pantalla y dice: Esto aún no ha terminado. No esperé ver nada más. Apagué la 64, saqué el cartucho y lo tiré a la basura. Pero alguien podía recogerlo de ahí, así que hice lo mejor que pude y lo quebré. Después de ese día tenía muchas pesadillas, o más bien, tuve la misma pesadilla muchas veces. Siempre Mario estaba mirándome fijamente mientras estaba acostado, y los Toads tenían sonrisas demoníacas. No hacían nada, solo me veían y me decían: te dijimos que no había terminado, que vendríamos por ti. Así despertabas todas las noches de esa pesadilla. Siempre era lo mismo y algunas ocasiones, más de una vez en una sola noche. Cuando por fin comencé a superarlo, entré a Facebook como hacía casi todos los días. Solo que esta vez vi algo que me aterró. El mismo pop-up del juego que había visto semanas antes. La misma rasgadura, el mismo color, en fin, el mismo juego. En ese momento Mario giró su cabeza hacia mí y me miró con esa cara aterradora que siempre recuerdo en las noches.